Capítulo 11. Los rostros de los supervivientes se contorsionaron de una manera que casi desafiaba la descripción. Ojos inyectados en sangre y piel extremadamente pálida. Ya no era humano. El hecho de que me viera diferente, que estuviera por encima de ellos en la cadena alimenticia, probablemente pasó por su mente. La mujer y el hombre con el cuchillo luchaban por cerrar la boca. Era evidente que les costaba comprender lo que estaban viendo. Sus expresiones y sus acciones traicionaban sus pensamientos. ¿Se sorprendieron? No. Me di cuenta de que tenían miedo. El hombre de la pala ajustó su agarre, preparándose para atacarme en cualquier momento. Sin embargo, nadie se atrevió a dar el primer paso. Probablemente estén analizando varias posibilidades en sus mentes. No tenían ni idea de lo que pasaría si atacaban a un mutante que controlaba a otros zombies. Ningún tonto vendría a mí sin ninguna información sobre mis poderes o las habilidades que poseía. Suspiré y caminé por la sala de estar. Todos los supervivientes estaban temblando, listos para atacar cuando las circunstancias lo requirieran. Mis pasos eran más tranquilos que los de las criaturas de afuera. Caminaba como un ser humano. El hombre del cuchillo y la mujer intercambiaron miradas con el hombre de la pala. El hombre de la pala, recordé su cara. Él era el que había estado llorando cuando vio a ellos entrar corriendo en el apartamento 101. Sus ojos eran amenazantes, a diferencia de los otros dos. Probablemente despreciaba y maldecía a aquellos que se habían convertido en criaturas como yo. Entendí lo que estaba sintiendo, ya que yo no era diferente. Aparté la barricada que bloqueaba la puerta del dormitorio. Toc, toc. Después de un momento, escuché pasos y Soyeon salió. Los supervivientes se quedaron boquiabiertos al verla salir. También se sorprendió al verlos. Tenía miedo de ver a estos otros sobrevivientes. El hombre de la pala me señaló. ¿Qué carajo eres? La agitación de los supervivientes se multiplicó por 10. ¿El zombi mantenía cautivo a la niña? ¿O domesticarla? Pude ver aún más miedo reflejado en sus ojos. Después de un momento, el hombre del cuchillo comenzó a hablar. Jung, creo que el dormitorio es donde guarda su comida. El hecho de saber que podría haber comida en el interior hizo que los supervivientes olvidaran temporalmente su miedo. Sin embargo, sus sentimientos se convirtieron rápidamente en ira. El hombre de la pala apretó los dientes y escupió. ¿Quieres que vayamos a tu almacén de alimentos? Hijo de puta. Sin dudarlo, apuntó su pala hacia mí. No lo culpé. Era fácil asumir lo peor en una situación así. Un zombi cuidando a una persona, era un escenario increíble. Sentí que estaba a punto de golpearme con su arma. No. En ese momento, Soyeon gritó, agarrándose a mis piernas. Los supervivientes se estremecieron y dejaron de moverse. Quedaron estupefactos por su reacción. Podía sentir sus manitas temblando mientras se aferraban a mi muslo. No le pegues, por favor. Dijo finalmente, sollozando. Todos se congelaron al unísono. Incluso el hombre de la pala se sorprendió. Nos miró fijamente a mí y a Soyeon, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Me arrodillé frente a ella y empecé a hablar. Gruñido. Me miró confundida. Le di unas palmaditas en la espalda y la empujé hacia los supervivientes. Ella se dio cuenta de lo que estaba tratando de decir y corrió hacia mí llorando. La abracé mientras me mordía los labios. Tengo que guardarlo. Me prometí a mí mismo que nunca lloraría cuando llegara el momento. Mis sollozos se abrieron paso a través de mis dientes rotos. Mi grito era amenazante e incluso un poco aborrecible para los sobrevivientes. Pero Soyeon lo sabía. Ella conocía la sutil diferencia en mi llanto. La abracé con fuerza y le hice cosquillas en la muñeca. Luego lloró aún más fuerte, derramando lágrimas por todas partes. Le di unas palmaditas en la espalda y la empujé hacia la mujer que estaba en la parte de atrás. La mujer la levantó, algo a medias, y Soyeon se resistió con todas sus fuerzas. La mujer finalmente no pudo soportar el forcejeo y la dejó en el suelo. Soyeon corrió hacia mí. A pesar de mi horrible apariencia, ella siguió corriendo hacia mí. No pude evitar darle un abrazo. La tranquilicé lo mejor que pude. Está bien, cariño. Los supervivientes no tenían ni idea de cómo manejar esta situación absurda y ridícula. Los miré sin decir una palabra. Miré a los ojos a la mujer en la parte de atrás. A pesar de que mi apariencia era monstruosa, mis ojos estaban llenos de tristeza. La mujer miró a Soyeon y luego me miró a mí. Finalmente, dijo, creo que esa persona es el padre de la niña. ¿Qué? El rostro del hombre con la pala se contorsionó después de escuchar lo que la mujer había dicho. Sin embargo, no pudo ofrecer ninguna explicación para la extraña situación a la que se enfrentaban. Creo que lo que dijo Daye es correcto.
Creo que esa persona es diferente a las demás. ¿Qué? ¿Diferente? Maldito idiota. ¿Cómo pudiste decir eso, sabiendo el destino de tu cuñada? El hombre de la pala, que ya estaba muy nervioso, miró al joven. El joven permaneció en silencio, evitando el contacto visual. Daye, tampoco puedes estar diciendo cosas así. ¿Alguna vez los has visto actuar racionalmente? Mis disculpas. La mujer también estaba atrapada en la discusión, pero continuó afirmando su teoría original, en lugar de estar de acuerdo con el hombre. Pero, esto es diferente en comparación con lo que hemos pasado hoy. Diferente mi culo, dijo el hombre con un resoplido, sacudiendo la cabeza violentamente. Mientras los veía discutir, me di cuenta de que el hombre con la pala era su líder. Había sufrido una experiencia traumática que le costó la cordura y lo dejó con nada más que odio hacia ellos y un deseo de venganza. Por otro lado, el menor, junto con su esposa, había comenzado a aceptar la realidad. Se mantenían a distancia de mí, pero pensaban lógicamente, y obviamente estaban considerando la posibilidad de que las criaturas zombies pudieran tener múltiples características. No estaban descuidando las posibilidades alternativas. Entendí su situación más que nadie. Decidí esperar hasta que llegaran a un consenso. Sentía que era la única forma en que podía deshacerme del sentimiento de culpa que sentía cuando se trataba de ellos, con respecto a lo que había sucedido en el pasado. El hombre de la pala me miró fijamente durante un rato, sin decir una palabra. Finalmente, arrojó su pala al suelo y habló. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tal si intentamos hablar con él?, respondió débilmente la mujer. El hombre inmediatamente montó en cólera. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Cómo carajo vas a comunicarte con él cuando lo único que hace es gruñir? Pero estoy seguro de que es alguien que piensa racionalmente. Solo mira lo que está haciendo en este momento. El hombre me señaló y se burló. ¿Qué? ¿Una persona? ¿Crees que es una persona? Por supuesto, ya no era una persona. Yo era otra cosa, algo que no era del todo humano. Había muchas palabras como zombie, ghoul, pero no parecían encajar perfectamente conmigo. A medida que la voz del hombre se hacía más fuerte, el más joven habló, sonriendo tímidamente. ¿Podrías contenerlo? La ventana está rota. Por el amor de Dios. Así que soy el único loco aquí, ¿eh? El hombre chasqueó la lengua y se sentó a la mesa del comedor. La situación se estaba torciendo. El equipo se estaba desmoronando por dentro por mi culpa y la de Soyeon. El silencio llenaba la sala, solo interrumpido de vez en cuando por el canto de los insectos o el aullido del viento. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y se necesitaría algo más que silencio para deshacerlo. El hombre del cuchillo finalmente no pudo soportarlo más y rompió el silencio. Entonces, ¿qué quieres hacer? El hombre mayor no respondió de inmediato. Sabemos más que nadie la tragedia por la que has pasado, continuó el joven. Sé también que no has tenido a nadie con quien hablar de eso. También sabemos que nos has estado poniendo en primer lugar todo este tiempo. El hombre de la silla no respondió. Al ver a su hermano mayor sentado en silencio, con los hombros caídos, el joven volvió a hablar. Jung, lo siento. No hemos sido de ninguna ayuda. No, no es nada de eso. No, sé que Daye y yo hemos sido una carga para ti. La expresión del hermano menor se volvió melancólica y sutilmente dejó caer sus honoríficos. El hermano mayor miró de reojo a su hermano y dejó escapar un suspiro, devolviendo la mirada a la mesa del comedor. Parecía tener muchas cosas en la cabeza, pero tenía problemas para elegir las palabras adecuadas para expresarlas. Sin embargo, el más joven siguió adelante. Pero Daye y yo sobrevivimos. No fue el gobierno ni algún dios el que nos salvó. Nadie estaba cuerdo en ese entonces. Pero tú eras diferente. El hermano mayor permaneció inmóvil como una roca. Jung, nos rescataste a mí y a Daye. El hombre mayor suspiró, cubriéndose la cara con las manos, mirando a la nada. Me pregunté qué estaría pensando. Su mirada desalmada se dirigió a la mesa del comedor. Después de un momento, respiró hondo y comenzó a hablar. Si no hubiera ido a la farmacia ese día, todos estarían aquí juntos. No había nada que se pudiera hacer al respecto. Sojin tenía una fiebre ardiente. Podría haber mejorado si hubiéramos esperado. Tendríamos que haber esperado un día más. Las cosas podrían haber sido diferentes entonces. Había tenido fiebre durante 3 días enteros. Yo hubiera hecho lo mismo. El silencio volvió a descender. El hombre de la mesa se mordió el labio, pero no dijo nada. Después de unos momentos, dejó escapar un profundo suspiro y bajó la cabeza. ¿Está pensando en su mujer muerta? ¿O su bebé?
El hombre no dijo una palabra después de eso. Se tapó la boca con la mano derecha, con el rostro lleno de emoción. Pude ver que le temblaba la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sin previo aviso, estallaron. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo este tiempo estaban saliendo a la fuerza. Su hermano menor se acercó a su lado y le dio unas palmaditas en los hombros. El mundo que de repente se puso patas arriba había puesto a prueba su relación fraternal, convirtiéndola en un paisaje árido y reseco, como una tierra que atraviesa una sequía. Estas lágrimas eran como lluvia bendita, regando la tierra árida y restaurando su hermandad. No es tu culpa. No, lo es. Todo es culpa mía. Yo era jodidamente estúpido en ese entonces. ¿Por qué sigues diciendo eso? No es tu culpa. El menor le dio unas palmaditas en la espalda a su hermano, con la tristeza escrita en todo su rostro. La mujer, que estaba presenciando esto desde un costado, también lloró. Los miré sin decir una palabra, dándole unas palmaditas en la cabeza a Soyeon. Después de un rato, la mujer se secó las lágrimas y se arrodilló frente a mí. Empezó a hablarme. Bueno, entonces, tú. No importa. Sin terminar su pensamiento, se volvió hacia Soyeon. Así que cariño, ¿cómo te llamas? Capítulo 12. Soyeon miró de un lado a otro entre la mujer y yo antes de abrirse cuidadosamente. Lee Soyeon. ¿Lee Soyeon? ¡Qué nombre tan bonito! ¿Cuántos años tienes, cariño? 8 años. Soyeon se aferró a mi camisa mientras respondía. Todavía se mantenía a distancia de los extraños. La mujer pareció sentir lo que estaba sintiendo. Ella puso una sonrisa y dijo, encantada de conocerte, cariño. Mi nombre es Choi Daye. La mujer se frotó la mano derecha en el pantalón y se la ofreció para darle un apretón de manos. Quería estrechar la mano de Soyeon. Soyeon me miró, sus ojos reflejaban una pregunta tácita. ¿Puedo estrecharle la mano? Sonreí, asintiendo con la cabeza. Solo entonces me soltó la mano y estrechó la mano de la mujer. Ahora sostenía la mano de un humano vivo, llena de calor, a diferencia de la mía. Miré a Daye y asentí con la cabeza. Era la mejor manera de expresar mi gratitud. Me miró, tragó saliva visiblemente y miró a Soyeon. ¿Es tu padre? Soyeon asintió. Ella se rió y dijo, qué buen padre tienes. Todavía tenía algo de cautela y miedo, pero estaba haciendo todo lo posible por mantener una sonrisa por el bien de Soyeon. Sabía que era una buena persona. Incluso en una situación como esta, interactuó con los niños mientras hacía todo lo posible para aligerar el estado de ánimo. Gracias a ella, la ansiedad de Soyeon también desapareció. Cuando se abrió, Choi Daye comenzó a hacer preguntas que había querido hacer. Soyeon respondió lo mejor que pudo, dado su conocimiento. Choi Daye le hizo preguntas simples. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo había estado Soyeon en la unidad de apartamentos? ¿Cómo me convertí en un zombie y en qué me diferenciaba de los demás? Traté de dibujar y garabatear letras en el blog de dibujo para dar respuestas a las preguntas que Soyeon no podía responder. Sin embargo, Choi Daye no podía entender lo que estaba tratando de transmitir, así que llamó al hombre de la mesa del comedor. Hola, Jeonjuk. El hombre no dijo nada, así que Daye lo llamó de nuevo, bruscamente. ¿Lee Jeonjuk? Jeonjuk oppa. Sí, ¿qué? El hombre con el cuchillo se llamaba Lee Jeonjuk. Ahora que su hermano mayor se había calmado, le dio unas palmaditas en la espalda y se levantó. Se acercó a Choi Daye y miró de cerca los dibujos y las letras que había reunido. Sacudió la cabeza, como si estuviera confundido. Necesitaba tiempo para construir mi relación con ellos. Eran supervivientes en este mundo infernal que no había abandonado su moral. El tercer requisito que había establecido antes. Eso ya no importaba. Estaba planeando ir a la escuela secundaria nuevamente al día siguiente, y si eso no funcionaba, ¿no sería capaz de encontrar algún tipo de dirección en el camino? Iba a encontrar el tercer requisito por mí mismo, por lo que estos supervivientes solo tenían que satisfacer mis 2 primeros requisitos. Lee Jeonjuk se sentó a mi lado, frotándose el cuello. Con una sonrisa tímida, me susurró, mis disculpas por la agresividad que mi hermano mostró antes. Se estaba disculpando con un zombi. No sabía cómo asimilar esto. Miré al hombre de la mesa del comedor. Miraba fijamente a la oscura cocina, inmóvil. Parecía que había pasado por muchas cosas. Sabía cómo se sentía. Probablemente había sido engullido por el miedo a la muerte cuando los zombis los atraparon. Incluso en tal situación, arriesgaría su vida para salvar a Lee Jeonjuk y Choi Daye. El hecho de que me los hubieran traído los zombis probablemente tampoco había ayudado. Tenía sentido que estuvieran completamente nerviosos. Sin embargo,
A pesar de la desesperación que seguramente sentía por lo que le había sucedido a su familia, enterró su dolor en lo más profundo para proteger a quienes lo rodeaban. Valoré su esfuerzo y su mentalidad. El hecho de que hubieran sobrevivido hasta el día de hoy, demostró que también tenían habilidades de supervivencia decentes. Eran diferentes a mí, ya que no había sido capaz de aguantar ni un día contra ellos. Lee Jeon-yuk se frotó la barbilla mientras miraba de cerca mi dibujo. Entonces, vayamos al grano. ¿Quieres que protejamos a tu hija? Las palabras aquí parecen ser hija y proteger, ¿verdad? Asentí con la cabeza, gruñéndole con mi grito desgarrador. El sonido lo hizo retroceder un par de pasos, pero continuó, realmente no sé qué hacer. Hablando con una persona muerta. Esto era imposible de hacer con una mente sana. En ese momento, el hombre de la mesa del comedor graznó, ¿cómo podemos confiar en ti? ¿Y si esa niña no es más que un señuelo que nos lleva a tipos como tú? El hombre estaba repasando todos los escenarios posibles. Como líder, tenía que pensar y ocuparse de las cosas que nadie más hacía, podía o quería. No tomé sus palabras como un insulto. Tenía que encontrar la manera de ganarme su confianza. Vi los zapatos de Choi Daye en la entrada. Todos se habían quitado los zapatos cuando entraron. Me sorprendió que se los hubieran quitado, incluso con el mundo en el estado en que estaba. Si mis intenciones hubieran sido otras, habrían tenido que huir descalzos. Pensar en eso me hizo reír por reflejo. El hombre de la mesa del comedor entrecerró los ojos, tomándolo como una señal de burla. Será mejor que me lo expliques todo. En respuesta, caminé hacia la entrada y recogí los zapatos de Choi Daye. Los supervivientes me miraron despistados, esperando mi próximo movimiento. Cogí sus zapatos y me dirigí a la sala de estar. Lo coloqué entre la puerta y el marco de la puerta, mostrándoles cómo la puerta no se cerraba. Me miraron con expresión de perplejidad. Entré en el dormitorio y saqué 3 latas de comida y un poco de agua, para ayudarles a entender lo que estaba tratando de expresar. Metí la comida por la rendija de la puerta. De repente, los ojos de Choi Daye se abrieron de par en par, como si hubiera alcanzado una epifanía. Me señaló vacilante, luego le dio un codazo a Lee Jeon-yuk en el brazo, su voz se volvió cada vez más emocionada. ¿No te acuerdas, Oppa? ¿La vez que alguien nos dio comida mientras estábamos atrapados en la tienda de conveniencia? Oh. ¿No te acuerdas? Entonces esta era la persona humana, ¿zombie? De todos modos, fue él. Sí, eran mis zapatos. La puerta no se cerró porque se había quedado atrapado. Lee Jeon-yuk parecía recordar ahora. Me miró, con los ojos muy abiertos. El hombre de la mesa del comedor también me estaba escudriñando. Entonces, Daye se puso de pie. Oh, Dios mío. Fuiste tú. La persona que nos dio de comer. Gruñido. Asentí violentamente. Quería hacerle saber que yo era diferente, que no le hacía daño a la gente, que era un zombi que estaba del lado de los humanos. El hombre sentado a la mesa del comedor se acercó a mí. Después de un rato, me miró directamente a los ojos y me preguntó, si cuidamos de tu hija, ¿qué harás por nosotros? Directo al grano. Parecía bastante amenazante, pero era la pregunta más sabia, dada la situación actual. Las negociaciones eran inevitables. Así es como se hicieron todos los tratos. Recogí el bloc de dibujo y los lápices de colores del suelo de la sala de estar y los llevé a la cocina. Abrí el bloc de dibujo e hice todo lo posible por explicarme usando una combinación de imágenes y letras. El hombre se frotó la barbilla durante un rato y finalmente habló. Entonces, si cuidamos a tu hija, nos darás de comer. Gruñido. Asentí violentamente. Luego pasó a la página siguiente, queriendo más confirmación sobre nuestro trato. Entonces, ¿qué significa esto? Si tu hija se lastima o muere, nosotros también perderemos la vida. Asentí con la cabeza, con una expresión seria en mi rostro. El hombre tragó saliva visiblemente. ¿Está nervioso? A pesar de esta reacción, su expresión permaneció impasible, sin mostrar emociones. Sin embargo, Jeon-yuk y Choi Daye no pudieron ocultar su nerviosismo. Después de un rato, el hombre sonrió y dijo, ¿no es este un trato injusto? Por otra parte, supongo que no tenemos otra opción. No reaccioné a su pregunta. Tenía razón. No tenían otra opción. Se frotó las orejas y luego agregó, pediremos una cosa más. Incliné la cabeza y levanté una ceja, esperando a ver qué iban a traer a la mesa. Echó un vistazo de cerca a todos mis dibujos y señaló uno de ellos. Esto. ¿Significa esto que estás buscando refugio? No dije nada. Me di cuenta de a dónde iba esto.
Probablemente estabas buscando uno para tu hija. O en algún lugar con presas para cazar. Todo el mundo había bajado la guardia, pero este hombre todavía tenía la suya en alto. Muchas presas, Sus declaraciones eran completamente falsas, pero tenía sentido que fuera cauteloso, ya que aún no habían experimentado la muerte. Mantuvo su mirada penetrante en mí y continuó: nosotros también queremos ir a un refugio. Quiero que nos protejas hasta que encontremos uno. Esta es mi condición adicional. Cuando tu hija se va, nosotros también vamos. Escuché sus demandas, pero permanecí en silencio. No estaba seguro de poder confiarles a Soyeon. Desconfiaba de todo y de todos, excepto de su propia gente. Definitivamente era algo que necesitabas para sobrevivir a este mundo maldito, pero tener muy poca confianza era tan malo como tener demasiada. Desconfiar de todo significaba aislarse de todo. Se dio cuenta de mi falta de respuesta y se cruzó de brazos. Si no estás de acuerdo con esto, puedes matarnos a todos aquí ahora mismo. Los ojos de Lee Jun-yeok se abrieron de par en par. No puedes decir eso. La mirada del hombre no parpadeó hacia su hermano en absoluto. Permaneció cerrada con la mía. ¿Está faroleando? ¿O simplemente está siendo descarado? Había un destello de certeza en sus ojos. Me di cuenta con solo mirarlos. Sabía que yo no tenía intención de matarlos y sabía con certeza que los necesitaba. Si los hubiera considerado presas, los habría acabado mucho antes. Pero Soyeon cambió las reglas del juego. El hombre probablemente se había tomado un tiempo para considerar la situación y se había dado cuenta de que llegar a un acuerdo conmigo era la clave para sobrevivir. Sin embargo, llegar a un acuerdo en mis términos probablemente lo dejó con muchas preguntas. La posibilidad de que pudieran terminar siendo domesticados como Soyeon probablemente le molestaba. Además, si encontraba refugio, probablemente estaba preocupado por la posibilidad de que pudiera enviar a Soyeon allí sola y devorar a todos los demás. A pesar de que tenía emociones y una mente racional, para él, yo no era diferente de los de afuera. Para él, yo no era más que un cadáver andante. Así que iba a usar a Soyeon como su llave para llevarlos a todos a un refugio. Era inteligente. Tenía que tener mucho cuidado. Se podría decir que estaba usando a su gente como piezas en una negociación, pero esto fue probablemente lo mejor. Tan pronto como entendí sus intenciones, no pude evitar reírme. Entrecerró los ojos y dijo: ¿crees que estoy bromeando? No, fue exactamente lo contrario. Me gustó su oferta. Si alguna vez se encontrara solo, se convertiría en una bestia absoluta, sin piedad en él. Sin embargo, las lágrimas que había derramado, junto con la química que compartía con sus compañeros, todavía tenía la capacidad de emocionarse y tenía rasgos de liderazgo. Lee Jeon-yuk y Choi Daye fueron sus amortiguadores. Mientras estuvieran cerca, no enloquecería. Si Soyeon y yo pudiéramos unirnos a ellos, serían aliados irreemplazables. Capítulo 13. Asentí con la cabeza y ofrecí mi mano para un apretón de manos. El hombre me miró la mano, soltó una tos seca y luego la estrechó. Es Lee Jeonuka. Dijo su nombre, pero yo no pude decir el mío. Al notar mi silencio, chasqueó los labios y preguntó: ¿cómo te llamas? Lo escribí en el blog de dibujo letra por letra. Lee Hyun-deok. Él sonrió. Seguro que tu nombre no coincide con tu apariencia en este momento. Sonrió nerviosamente y luego continuó: está bien, es un trato hecho. Asentí con una sonrisa, mostrando mis dientes. Los miró con particular interés. ¿Qué te pasó con tus dientes? Sabía que no podía obtener una respuesta de mi parte. Supuse que hablaba por diversión. Lee Jeon-yuk y Choi Daye también se acercaron para ver cómo estaban. Después de observarlos durante un tiempo, a Daye se le ocurrió el escenario más idealista. ¿Crees que se deshizo de sus propios dientes para no morder a otras personas? Claramente esa no había sido mi intención, pero sus palabras fueron más que suficientes para tocar los corazones de los sobrevivientes. Lee Jeon-yuk se mordió los labios, luego extendió con cuidado su mano y me dio unas palmaditas en la espalda. Su rostro era un revoltijo de emociones. ¿Estás tratando de consolarme? ¿Me estás mostrando lástima? Su expresión no podía ser descrita con palabras. Lee Jeonuka también parecía sin palabras, mordiéndose los labios, su rostro permaneciendo impasible. Choi Daye comenzó a llorar, tal vez conmovida por lo que acababa de suceder. Hizo una pausa por un momento y luego dijo con voz temblorosa: entiendo cuánto amas a tu hija y qué tipo de persona eres. Se secó las lágrimas, dejando la frase sin terminar. Respiró hondo y luego continuó: tu hija, la cuidaremos bien. Bajó la cabeza y luego extendió la mano con cuidado para tomarme de la mano. Asentí con la cabeza para tranquilizarla. Después de habernos observado durante un rato,
Soyeon vino corriendo hacia mí desde la sala de estar. Debió de intuir que las cosas habían salido bien. Sonreí y le di unas palmaditas. Las expresiones de los sobrevivientes se volvieron aún más angustiosas. No tenía ninguna razón para decir la verdad. Esta fue una buena manera de enmarcar las cosas. También me conmovieron sus acciones y sentí el deseo de proteger a estos seres humanos emocionales. Lee Jeon-yuk y Choi Daye se desplomaron en el suelo, suspirando de alivio. El estado de mis dientes los había dejado más seguros. Habíamos llegado a un acuerdo. Con eso, comenzó la extraña cohabitación de los vivos y los muertos. Al día siguiente, salimos de la unidad 504 por la unidad 505. Ahora que nuestro grupo había crecido, necesitábamos una sala de estar, junto con una habitación que tuviera una ventana adecuada. Algunos de ellos tenían la capacidad de oler. Los individuos liberaban olor, y con más personas en el mismo lugar, los olores serían más fuertes. Esto aumentaba la probabilidad de atraer su atención. Afortunadamente, la unidad 505 estaba en silencio. Pude ver rastros de pertenencias empacadas apresuradamente, como si las personas que habían vivido allí anteriormente se hubieran refugiado justo cuando se había desarrollado todo este lío. Acomodé a nuestro grupo en la unidad y me preparé para salir. Quería conseguir algunas necesidades diarias para el grupo antes de la puesta del sol. Estaba planeando ir a la escuela secundaria después de la puesta del sol. Si hubiera sobrevivientes en la escuela secundaria, podrían ser una amenaza para mí. Era mejor para mí ir allí por la noche, cuando mis capacidades físicas estaban mejoradas, para poder defenderme mejor si surgía la necesidad. Confié en los hermanos Lee y Choi Daye para garantizar la seguridad de Soyeon. Me dirigí hacia la puerta principal con bolsas de comestibles en cada mano. Lee Yonuka me siguió y me preguntó, ¿qué deberíamos estar haciendo? Miré fijamente a Soyeon, sin decir una palabra. No me había dado cuenta de lo cerca que se habían vuelto ella y Choi Daye. Las dos se divertían dibujando juntas. Ambos los miramos y la expresión de Lee Yonuka cambió. Parecía leerme la mente. Asentí sin decir una palabra. Su responsabilidad era clara. Fue para proteger a Soyeon. No necesitaban hacer nada más, ya que yo me iba a encargar de todo lo demás. Salí, con las bolsas de compra en la mano. Cuando llegué al primer piso, vi a mis 32 subordinados bloqueando la entrada. Abran paso. Mis subordinados abrieron un camino, moviéndose a ambos lados como la separación del Mar Rojo. Después de darles la misma orden que el día anterior, salí solo. Estaba empezando a confiar en estos subordinados, especialmente después de la forma en que me habían entregado a Lee Yonuka y a los demás. Los subordinados verdes ya no se dejaban llevar por su instinto de matar. Se habían convertido en criaturas que seguían todas mis órdenes. Eran secuaces extremadamente útiles. Mientras caminaba, noté una cara familiar. Era la mujer con una pierna. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que su columna vertebral estaba rota. Es por eso que no podía moverse. Solía mirarme fijamente cada vez que miraba por la ventana. Mientras la estudiaba, un pensamiento pasó por mi mente. Esta mujer. Debería matarla. Esta criatura, que podía ver, era un peligro potencial ya que hicimos el cambio de la unidad 504 a la unidad 505. Ella no había sido una amenaza mientras Soyeon se había refugiado en el dormitorio principal de la unidad 504, pero ahora que el grupo había crecido y había una gran ventana en la sala de estar de la unidad 505, no sería una sorpresa si esta mujer se fijara en nosotros. Podía convertirla en una de mis subordinadas, pero no había razón para tener una subordinada inmóvil. Encontré una gran roca al lado del macizo de flores. Me paré frente a ella, sosteniendo la roca. La mujer me miró fijamente con sus ojos desalmados. Esta mujer. ¿En qué está pensando? ¿Sabe que está completamente acabada? Oh, lo que es más importante. ¿Es capaz de pensar? Cerré los ojos y le golpeé la cabeza tan fuerte como pude. Grieta. Sonaba como una sandía partida por la mitad. Una vibración desagradable viajó desde la punta de mis dedos hasta mis brazos y a través de todo mi cuerpo. Una oleada de náuseas se apoderó de mí y la parte superior de mi cuerpo tembló. No podía creer que sintiera náuseas a pesar de mi falta de órganos funcionales. No fue fácil acabar con la vida de algo que se parecía a un ser humano, sin importar si estaba vivo o no muerto. Era una sensación desagradable y me hacía querer abandonarme a mí mismo. Respiré hondo mientras estiraba la parte superior de mi cuerpo. Llevé el cadáver al macizo de flores para comprobar si se había ido para siempre. En ese momento, noté algo extraño. Había ido directamente a por su cráneo y le había aplastado la cara. Su repugnante sangre estaba salpicada por toda la roca. Sin embargo, tenía una sonrisa en su rostro. ¿Es esto rigor mortis?
o un espasmo hemifacial. Sin embargo, su sonrisa era demasiado natural para ser llamada un espasmo. Tenía una sonrisa natural, como si me estuviera dando las gracias por haberla matado. Tuve la extraña sensación de bendecirla, cuando en realidad la maté. ¿Experimentan algún tipo de lucidez terminal? ¿Se activan sus células cerebrales justo antes de morir? ¿Sus vidas pasan ante sus ojos? ¿Están agradecidos por la muerte, después de matar a todos esos humanos mientras estaban vivos? No podía estar seguro de nada. Escupí en el suelo, sintiéndome más molesto. Me dirigí hacia la entrada del complejo de apartamentos, con bolsas de supermercado en la mano. Al llegar a la entrada, alcancé a ver al hombre que siempre agitaba los brazos. Tenía sentido del olfato. Su cuerpo parecía en gran parte intacto, y parecía que estaba en gran forma física. Pensando que podría ser útil, lo golpeé lo más fuerte que pude. El dolor de cabeza me golpeó y se puso verde. Gracias a él, perdí otro diente. Como ahora había espacios entre mis dientes, los que aún quedaban comenzaron a caerse con facilidad. Inmediatamente se puso de pie, mirándome directamente a los ojos. «Tú, sígueme», gruñó a mi orden. Lo llevé al supermercado más cercano a nuestro complejo de apartamentos. Había almacenado un par de cajas de agua fresca durante mi última visita. Era imposible que una sola persona los llevara a todos. Recordé haber oído que los supermercados habían empezado a almacenar agua embotellada fresca, ya que había aumentado el número de personas que vivían solas y que preferían el agua embotellada a los purificadores. Esa noticia fue extremadamente precisa. No podía creer que hubiera tanta agua. Era suficiente para que una persona durara más de un año. Planeaba recuperar tanta agua fresca como pudiera, con la ayuda de mi subordinado. Como plan de respaldo, también podría convertir a un par de subordinados más frente al supermercado si necesitábamos más manos. Después de caminar durante 5 minutos, finalmente vi el supermercado. Me sorprendió ver menos criaturas de las que esperaba. La vez anterior, había habido unos 10, pero ahora solo había 3. ¿A dónde se fueron todos? Están cazando. Me dirigí hacia la entrada del supermercado. Una parte de mi mente todavía se preguntaba qué les había pasado. En ese momento, noté que algo pasó disparado por la ventana. Espera. Algo ha pasado disparado. Ningún zombi podía correr durante el día. Lo mejor que podían hacer era caminar a paso ligero. Además, ninguno de ellos podía moverse tan activamente, ya que preferían permanecer pasivos. Esto significaba que las posibilidades de que estuvieran en una cacería eran escasas. A medida que continuaba mi línea de pensamiento, comencé a desarrollar una sensación de inquietud. Me detuve instintivamente y lentamente retrocedí unos pasos. Había algo dentro. Me había descubierto, y estaba adoptando una postura agresiva. Cálmate. Que no cunda el pánico. Sintiendo un peligro inminente, comencé a actuar como las criaturas que me rodeaban. Gruñí a propósito y miré a mi alrededor. Luego, me alejé cojeando, arrastrándome lejos del supermercado. No había ninguna posibilidad de que yo actuara como un ser humano, en cualquier caso. Mis ojos inyectados en sangre y mi piel pálida eran suficientes para hacerme parecer amenazante para cualquier sobreviviente. No podía hacerle saber que era un mutante. Una persona cuerda se pondría a la defensiva cuando se enfrentara a un mutante, o tomaría otras medidas. Tenía que hacerles creer que era un zombi común, como los que veían en la calle. Me alejé cojeando un rato. Estaba a unos 50 metros del supermercado cuando me encontré con un edificio solitario y abandonado con las ventanas rotas. Me dirigí a la azotea de este edificio de 5 pisos. Desde allí, podía ver todo el supermercado. El supermercado estaba todo distribuido en una sola planta, lo que me facilitó ver lo que estaba sucediendo allí. Escuché una risa alegre desde el supermercado. Me concentré en la risa inesperada y busqué la fuente del sonido. Eventualmente, mis ojos se vieron atraídos por algo que se retorcía en la azotea del supermercado. Había 2 objetos allí que parecían estar estacionarios. Sin embargo, comenzaron a moverse rápidamente y rápidamente me di cuenta de que eran personas. Había 2 personas en el techo. Los 2 hombres murmuraron entre sí mientras vigilaban su entorno. No podía oír lo que decían debido a la distancia. Uno de ellos parecía llevar algún tipo de garrote. Parecía un bate de béisbol. Supuse que lo habían sacado de una jaula de bateo interior, ya que tiene una correa en el extremo. Sin saber qué hacer, tragué saliva y luego seguí sus movimientos. Sabía que quedaba comida más que suficiente dentro del supermercado. ¿Debería pedirles que hablen con Lee Yonuka? No, eso sería demasiado arriesgado, ya que no sé qué tipo de personas son. Me pregunté si eran buenas personas o sinvergüenzas. Tragué saliva ansiosamente. No sabía qué hacer.
Estos extraños se habían apoderado del supermercado, que esencialmente consideraba el almacén de alimentos de Soyeon. Podría ocuparme de ellos fácilmente si llamara a mis subordinados. Pero, ¿y si son buenas personas, como Lee Yeon-uka y su grupo? ¿Qué pasaría si todo lo que estuvieran haciendo fuera hacer todo lo posible para atravesar este mundo maldito? ¿Qué pasaría si todavía fueran personas éticas, viviendo en este mundo abandonado por Dios donde la moral y el altruismo no significaran nada? ¿Era correcto que yo decidiera lo que estaba bien y lo que estaba mal? Dejé escapar un suspiro mientras me mordía las uñas, luchando con mis sentimientos de inquietud. Sabía que había otro supermercado a 30 minutos de distancia. ¿No sería beneficioso para los dos que yo fuera allí? Después de pensarlo por un momento, tomé la decisión de ir al supermercado más lejos. ¡Bastardos! ¡Oh, Dios! Justo cuando estaba a punto de irme, escuché un grito en el supermercado. Mi mirada se posó por reflejo en el supermercado y vi a una mujer siendo jalada del pelo. Capítulo 14. La mujer no paraba de gritar. Los hombres en el techo sacudieron la cabeza de un lado a otro, soltando una carcajada. La abofetearon, luego uno de ellos le tapó la boca y gritó: «¡Cállate, perra! Los zombis vendrán tras nosotros si sigues gritando». «Ja ja ja». «Muy bien, hermano mayor». «Ja ja ja». La mujer hizo todo lo posible por oponer resistencia. Una cosa tan desvergonzada estaba sucediendo a plena luz del día en el techo de un supermercado. Al cabo de unos momentos, un niño salió por una puerta que conducía a la azotea. Nuna. El niño parecía ser el hermano menor de la mujer. Su rostro era delgado y sus brazos eran tan delgados como ramitas, como si no hubiera comido nada durante días. Inmediatamente, un hombre calvo corrió tras el niño y lo atrapó con una llave de estrangulamiento. Los dos hombres dejaron de reír y uno de ellos le gritó al calvo: «¡Bastardo! No te dije que lo vigilaras». «Lo siento, pero este tipo salió corriendo de repente». «Estás tratando de joderme». «Lo voy a joder muy bien, hermano mayor. Estos pedazos de carne fresca no saben la forma correcta de hacer las cosas». Mientras el hombre se quejaba, el hombre calvo arrastró al niño escaleras abajo. Casi pierdo la cabeza mientras veía cómo todo se desarrollaba frente a mí. ¿Qué acabo de ver? Mi mente se volvió tan confusa que se detuvo por completo. No podía comprender la increíble situación que estaba sucediendo frente a mí. Eran completos desconocidos para mí. No era como si me hubiera cruzado con ellos antes. Sin embargo, un sentimiento indescriptible de rabia hervía dentro de mí, haciendo que mis manos temblaran. Podía sentir que me ponía nervioso. No era un dios ni una persona extraordinaria que rescataba a otros de su desesperación. Por supuesto que yo no era llama, solo era un simple zombi. Sin embargo, si estos cerdos hicieran algo que ni siquiera un zombi como yo haría, ¿podrían ser considerados humanos? Apreté los dientes que me quedaban y corrí al primer piso. Empecé a empujar a todos los zombis que aparecían. Gruñido. Mi cabeza estaba a punto de partirse en dos. Mi cerebro se sentía como si estuviera a punto de explotar. Mi mente se hundía más y más en el abismo a medida que empujaba más y más de ellos. Esto es más doloroso de lo que esperaba. Creo que podría morir si sigo haciendo esto. Sin embargo, la escena que acababa de presenciar seguía volviendo a mí. El dolor que sentía no era nada comparado con mi ira. Como padre que tenía un hijo, no podía ignorar lo que acababa de suceder. Este sentimiento de culpa, y la necesidad de ser un héroe, me impulsaba hacia adelante. Tenía que volver a mis sentidos. Tuve que hacer que mi cuerpo ya muerto volviera a sus cabales. Me di una bofetada y me tiré del pelo para arrastrarme fuera del abismo en el que había caído. Grité a todo pulmón mientras recuperaba lentamente mi mente racional. Luché por mantener la cordura mientras trataba de averiguar a cuántas criaturas había empujado. Conté las criaturas verdes que me rodeaban. Eran 28. Mis ojos se iluminaron de satisfacción. Pasé mi ojo por estos nuevos subordinados, notando que sus cuerpos estaban todos intactos, y todos tenían barbilla. Miré a mis nuevos reclutas, señalé el supermercado y les di mi primer pedido. «Es hora de comer». Aullaban al unísono. Alineé a 5 subordinados al frente. Yo los seguí justo detrás, mientras que el resto estaba a mi izquierda y derecha, observando nuestro entorno. La razón por la que los seguí fue bastante sencilla. No podía ordenarles que se comieran a todos los seres vivos del supermercado. Tuve que clasificar a las víctimas y a los perpetradores por ellos. No había forma de que mis subordinados pudieran hacer eso, dada su incapacidad para pensar racionalmente. Entonces tuve que decirles cuáles debían buscar. Cuando nos acercamos al supermercado, los perpetradores no hicieron nada. Probablemente se olvidaron de poner un guardia.
Vi una barricada bastante torpe instalada en la entrada del supermercado. Ordené a los 5 de delante que se deshicieran de la barricada. Gruñido R. Mis subordinados gritaron a todo pulmón y golpearon sus cuerpos contra la puerta de vidrio que conducía al supermercado. Se rompió al instante. Pedazos de vidrio perforaron los cuerpos de mis subordinados. Pero los fragmentos de vidrio rotos no fueron suficientes para detener a mis subordinados. Con la puerta rota, mis subordinados se dirigieron a la descuidada barricada. Estacas de madera afiladas les atravesaron el estómago, el pecho y los brazos. No eran espinas pequeñas. Perforaron grandes agujeros del tamaño de puños a través de la carne blanda. Pero esto no les importaba a los seres que eran insensibles al dolor. Lo único que hicieron fue seguir mis órdenes. Mis subordinados se empujaron contra la barricada, avanzando con toda la fuerza de sus piernas. En unos momentos, la torpe barricada comenzó a abultarse hacia adentro, incapaz de soportar la presión. Partes de ella comenzaron a astillarse y romperse, y era difícil decir que solía ser una barricada. Los perpetradores llegaron corriendo, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Eran 3 hombres. Parecía que estaban amenazando a los sobrevivientes. En realidad, no me importaba lo que estuvieran haciendo. Para mí, no eran más que gotas de grasa. Tenían tatuajes en el pecho, lo que me gritaba que eran gángsters. ¡Qué mierda! Un torrente de vulgaridades brotó de sus bocas, pero vi una emoción bastante familiar en sus ojos. No experimentaban ningún sentimiento ordinario de miedo. Sus mentes lo gritaban, sus corazones lo bombeaban en voz alta. ¡Muerte! Estaban presenciando lo que era la muerte. Los evalué con mis ojos inyectados en sangre y seguí con una orden. Ustedes en el frente, muerdan todo excepto sus cabezas. Gruñido. Mis subordinados corrieron hacia los 3 gángsters, gritando a todo pulmón. Los 3 gángsters gimieron como si sus vidas estuvieran destellando ante sus ojos. Eran como herbívoros atacados por carnívoros. Mis subordinados inhalaron con avidez sus cuerpos tatuados. Ordené a estos subordinados que se dieran un festín con el trío de gángsters y dejaran en paz a cualquier otro ser vivo. Luego me dirigí hacia la azotea con mis otros subordinados. Aguanta. Me detuve a mitad de camino de las escaleras. Algo no estaba bien. Los gángsters en la azotea probablemente habían escuchado la conmoción en la planta baja. Debería haber sido capaz de oír sus pasos. Pero la azotea estaba sospechosamente silenciosa. ¿Se están preparando para tenderme una emboscada? Como no podía correr el riesgo, ordené a mis subordinados que subieran primero y mordieran a los 2 hombres que estaban encima. Mis subordinados subieron alegremente las escaleras, chillando de una manera desgarradora. Ruido sordo. A medida que el que estaba al frente se acercaba a la cima, un sólido bate de béisbol se balanceó y le golpeó la cabeza. El subordinado herido se desplomó en el acto. Rápidamente ordené a mis subordinados que se detuvieran. Esta escalera era apenas lo suficientemente ancha como para que una sola persona pudiera subir. Incluso si tuviéramos una ventaja numérica, sufriríamos más bajas. Todos mis subordinados se congelaron ante mi súbita orden. Miré fijamente a mis subordinados, ordenándoles que retrocedieran y me siguieran. Mientras conducía lentamente a mis subordinados escaleras abajo, escuché que los gángsters de arriba comenzaban a hablar. Hermano mayor, van a volver a bajar. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Tampoco estoy seguro de lo que está pasando. Los zombis ordinarios habrían ido directamente por el olor de la carne fresca, luchando entre sí para atravesar la estrecha escalera. Pero no tenía intención de darles lo que querían. Al salir, ordené a 5 de mis subordinados que se quedaran al pie de las escaleras. Luego, salí y evalué qué tan alto era el techo. Era bastante alto para un edificio de una sola planta. Ahora entendía por qué los gángsters de arriba no podían saltar. ¿Creen que tienen alguna oportunidad si pelean en la azotea? Probablemente no pensaron que pudiéramos escalar el muro. Señalé a 3 de mis subordinados. 3 de ustedes, hagan una plataforma para que podamos pararnos. Gruñeron a mi orden, y luego se colocaron contra la pared. Sin embargo, no hicieron nada más. Era imposible explicarles lo que era una plataforma, así que doblé a cada uno de mis subordinados uno por uno, haciendo que sus espaldas quedaran paralelas al suelo. Ninguno de ustedes se mueve. Quédense quietos hasta que lleguemos a la cima. Los 3 subordinados tenían la cabeza apoyada en la pared y las nalgas apuntando hacia afuera. Me paré encima de ellos, pero me di cuenta de que la azotea todavía estaba fuera de su alcance. Conseguí que otro subordinado se colocara en la misma posición inclinada encima de los otros 3. Creo que esto es suficiente. Muy bien, el resto, arriba. Como si no pudieran esperar más, los subordinados restantes se abrieron paso trepando por encima de los 4 inmóviles. En unos momentos,
Escuché una serie de vulgaridades, junto con algo duro golpeado por un bate de béisbol. En ese momento, ordené a los 5 subordinados al pie de las escaleras que subieran. Inmediatamente, escuché gruñidos provenientes del supermercado. Fui el último en trepar por encima de mis subordinados de la escalera y subir a la azotea. La azotea estaba despejada cuando llegué allí. Mis subordinados se abrían paso entre los hombres. Vi a una mujer acurrucada en la esquina de la azotea, temblando violentamente. Algunos de mis subordinados me miraron inquisitivamente, preguntándose si ella era una de las cosas que podían masticar. Suspiré y les prohibí que lo hicieran. Dejaron de moverse al instante, convirtiéndose en figuras de piedra tan quietas como bien esculpidas. Los que se estaban dando un festín con los hombres ponían los ojos en blanco. Hola. Mis subordinados lloriqueaban como perros esperando la orden de su dueño para comer. Esperan. Después de decirles que esperaran indefinidamente, bajé a buscar una manta. Afortunadamente, había mantas colgadas a lo largo de la pared, lo suficientemente grandes como para cubrir a una sola persona. Volví a la azotea con la más limpia en la mano. Le tiré la manta. Me miró fijamente con los ojos vidriosos. No buscaba gratitud. Para ella, mientras yo estuviera allí con mis subordinados, no era diferente de ellos. Les dije a mis subordinados que sacaran los cadáveres afuera y esperaran. Bajo mi mando, se movieron al unísono. Por supuesto, no me olvidé de decirles lo más importante. Coman de todo, excepto sus cabezas. Tengo algo en mente para ellos. Mis subordinados respondieron ladrando, sacando los cuerpos de los gángster. La misión fue un éxito, pero aún quedaban algunos asuntos pendientes. Era hora de ver quién había sobrevivido realmente. Capítulo 15. Encontré al resto de los supervivientes en la sala de descanso, detrás del mostrador del supermercado. Había un chico que parecía que acababa de entrar en la escuela primaria, junto con una mujer de unos 30 años y un adolescente con la cara destrozada. El miedo y la desesperación estaban escritos en sus rostros, pero no pude decirles nada. Todo está bien ahora. Tengo a todos los malos. Pueden salir ahora. Era mejor que Lee Yeonuka dijera esas palabras en lugar de mí. A sus ojos, yo no era más que un zombi. Cerré la puerta de la sala de descanso y salí. Al salir del supermercado, vi 5 cabezas en el suelo. Las 5 cabezas parpadearon, sus bocas se abrieron y cerraron como peces de colores. Los pandilleros se habían convertido en las mismas cosas que nosotros. No, su situación era peor. No podían suicidarse, aunque quisieran, ya que no tenían brazos ni piernas. Ambos estaban vivos y muertos. Ordené a mis subordinados que le sacaran todos los dientes mientras yo observaba. Mis subordinados lo hicieron sin dudarlo. Les ordené que colgaran las 5 cabezas en la entrada del supermercado. Mis subordinados ejecutaron mi orden al unísono. La obra maestra terminada fue impactante incluso para mí. Era una clara advertencia a los demás de que debían evitar este lugar, ya que había psicópatas dentro. No hay ser vivo que no se atreva a poner un pie en el supermercado después de ver semejante exhibición. Miré a mis subordinados restantes. Había perdido 2, ahora tenía 26, en vez de 28. Se necesitaron 2 subordinados para cuidar a 5 personas. Entre los 26, 2 de ellos habían perdido un brazo cada uno. Deben haberlos perdido al romper la barricada. Esto no habría sucedido si hubiéramos actuado durante la noche. Fue una lástima verlos así. Sus cuerpos estaban casi intactos y eran bastante útiles. Les dije a mis subordinados que montaran guardia. No dejes que nadie se acerque. No importa si son zombis o seres vivos. Gruñeron en señal de agradecimiento y regresé a mi apartamento. Era consciente de que nada de esto habría sucedido si hubiéramos atacado durante la noche. Era una lástima que los nuevos reclutas se desperdiciaran de esta manera. Podrían haber hecho más si sus cuerpos hubieran permanecido intactos. Los zombis se habían hartado de carne fresca. Volvieron a gruñirme. Les hice un leve gesto de asentimiento y luego regresé a mi apartamento. Mi objetivo original había sido conseguir suministros en el supermercado, pero no podía dejar de pensar en los supervivientes que quedaban en la sala de descanso. El niño que se había enfrentado a los gánsteres para salvar a su hermana mayor estaba en estado crítico. Necesitaba ser tratado de inmediato. Uno de los niños sufría de desnutrición, y la otra mujer y el niño habían sufrido un trauma mental severo. Probablemente se estaban preguntando por qué estaban vivos en ese momento. Sabía que tenían que sentirse traicionados por la humanidad. No podía imaginar el odio que albergaban hacia la humanidad. Se merecían otra oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez estaba pensando demasiado, pero pude ver el mundo en el que vivíamos a través de sus ojos. Sabía que mi cuerpo no estaba en las condiciones más ideales, pero quería darles algo de esperanza.
Quería hacerle saber que incluso alguien como yo estaba aguantando y que aún no había perdido la esperanza. Pero no quería pensar más en nada de eso. Todo lo que quería en ese momento era ver a So Yeon. Cuando regresé con las manos vacías, Lee Yeon-uka y sus camaradas me recibieron con miradas nerviosas. Podía sentir su cautela debajo de sus rostros asustados. Tal vez piensen que rompí nuestro acuerdo porque no traje comida. Saqué el bloc de dibujo, con la esperanza de aliviar su ansiedad. Escribí unas palabras sueltas para explicar lo que había sucedido hacía unos minutos. Supermercado. Sobrevivientes. Lee Yeon-uka los leyó, luego arqueó la ceja y preguntó, ¿había sobrevivientes en el supermercado? Asentí con la cabeza. Lee Yeon-uka contempló esto por un momento, frotándose la barbilla. Un momento después, su expresión se volvió un poco amarga. Entonces, ¿quieres traerlos aquí? Volví a asentir con la cabeza. Lee Yeon-uka pensó en esto por un momento. Me miró fijamente a la cara durante mucho tiempo y finalmente se rió. Con esa cara tuya. ¿Quieres que vaya contigo, verdad? Asentí con la cabeza. Lee Yeon-uka había descubierto lo que quería de inmediato. Casi al instante, Lee Yeon-juk llamó a Lee Yeon-uka hacia él, con una expresión de preocupación en su rostro. Jung. ¿Qué? Estoy en contra de la idea de que vaya solo. ¿Por qué? ¿Porque crees que me va a comer o algo así? El joven no respondió. Yeon-uka debe haber dado en el clavo. Lee Yeon-juk no dijo nada, pero me echó un vistazo rápido. Entonces Lee Yeon-uka se encogió de hombros y continuó. 1 hora. Si no vuelvo, sigue tu instinto. ¿Qué? ¿Mi instinto? Eso lo tienes que decidir tú. Lee Yeon-uka ahuyentó a su hermano y luego se preparó para salir. Me pregunté si su impulso provenía del aburrimiento, ya que todo lo que hacía era sentarse todo el día. Por otra parte, tal vez quería ver a los supervivientes por sí mismo. Lee Yeon-juk y Choi Daye miraron la espalda de Lee Yeon-uka, con los ojos llenos de miedo. Lee Yeon-uka sacó su cuchillo y les dijo a los dos que no se preocuparan. Actuó como si estuviera listo para apuñalarme en el momento en que intentara algo gracioso. Todavía estábamos en el proceso de construir la confianza mutua. Las posibilidades de que me apuñalara eran escasas o nulas, y como no estaba mintiendo, no había necesidad de que llevara un cuchillo. 1 hora era más que suficiente, ya que el supermercado estaba a solo 5 minutos. Cuando terminó, Lee Yeon-uka me miró a los ojos y me preguntó, entonces, ¿conseguimos un trato? Asentí con aprobación. No fue fácil llevar a Lee Yeon-uka conmigo durante el viaje de 5 minutos hasta el supermercado. Tan pronto como salió, los zombis fijaron sus miradas en nosotros. Deben haber sentido su carne viva. No tuve más remedio que llevar a 6 de mis subordinados que vigilaban la entrada del complejo de apartamentos. Les hice escoltar a Lee Yeon-uka. Su rostro era una imagen de insatisfacción, pero lo siguió sin decir una palabra. Sabía que era para su propio beneficio. Los zombis se reunieron después de captar el olor de Lee Yeon-uka, pero todos balancearon la cabeza de un lado a otro, como si sintieran que algo no estaba bien. La extraña mezcla de olores de carne viva y muerta parecía confundirlos. No podían comprender esta extraña combinación de olores. Los miré y retrocedieron, chasqueando los labios. Afortunadamente, ninguno de ellos atacó. Cuando llegamos al supermercado, vi a mis nuevos reclutas todavía vigilando la entrada. Les ordené que abrieran paso y que mantuvieran sus manos alejadas de Lee Yeon-uka. Una vez que entramos, escuché un llanto que provenía de la sala de descanso. Lee Yeon-uka me miró y tragó saliva. Le di un ligero empujón, animándole a entrar. Permaneció en el interior durante más de 30 minutos. Al principio, me preocupaba que estuviera tardando demasiado, pero los gritos que salieron de la habitación me tranquilizaron. Estaba calmando y consolando a la gente que estaba adentro. Después de un rato, finalmente salió, junto con todos los que habían estado adentro, con expresión serena. Esbozó una sonrisa incómoda. «Vámonos». Asentí con la cabeza, dando órdenes a mis subordinados. Cuando regresamos a nuestro escondite, los supervivientes del supermercado nos proporcionaron un tesoro de información. Eran originarios de la zona de Tuksum, pero finalmente se dirigieron a Aengdang-don para evitar a los zombis. Las personas que conocieron cuando llegaron a la ciudad resultaron ser los gánsteres que encontraron su fin ese mismo día. Los gánsters los mantuvieron cautivos con el pretexto de protección, y utilizaron al marido de la mujer de 30 y tantos años y al novio de la mujer de 20 años como cebo para apoderarse del supermercado. Una vez que los zombis comenzaron a darse un festín con el esposo y el novio, los gánsteres entraron en acción, rompiendo las cabezas de los zombis y apoderándose del supermercado. Había habido más de 10 gánsteres al principio, pero después de su pelea con los zombis, solo quedaban 5.
Lo más impactante de todo es que todo esto había sucedido justo el día anterior. En un día, una mujer había perdido a su marido mientras que la otra había perdido a su novio, y casi habían entregado sus propias vidas también. Sentado en la sala de estar, me enojé mientras escuchaba la historia, y un gruñido bajo escapó de mi garganta. Lee Yonuka me hizo un gesto para que mantuviera la calma, ya que mi gruñido asustaba a los demás. Apreté el puño para controlar mi ira. Los supervivientes que acababan de unirse a nosotros me miraron con las cejas levantadas. Entonces, la mujer de unos 20 años me señaló y me hizo una pregunta. Esa persona, no, ese zombi. Mientras la mujer se esforzaba por dirigirse a mí, a Lee Yonuka de repente se le ocurrió un título para mí. Llámalo el líder zombi. ¿Qué? ¿El líder zombi? Sabes que mi nombre es Lee Yundeok, ¿verdad? No estaba seguro de si estaba bromeando o no. Mientras miraba a Lee Yonuka, me dio unas palmaditas en la espalda y esbozó una sonrisa nerviosa. ¡Qué broma tan enfermiza para él! La mujer al frente habló en voz baja. Gracias por ayudarnos hoy. Dejé escapar un suspiro. Realmente no había nada por lo que estar agradecida. El mundo acababa de ponerse patas arriba. La mujer de unos 20 años me ofreció la manta a la que se aferraba. Gracias por esto. No quería devolverlo sin lavarlo. Se quedó callada, su expresión se volvió amarga. Quería decir que estaba bien. Sin embargo, como no podía hablar, no tuve más remedio que tomar la manta que me ofreció. Me sentí mal al escuchar sus disculpas. Para ser honesto, la manta no era mía para empezar. Lee Yonuka sonrió, comentando mi gesto. ¿Cuándo le diste una manta? ¡Qué caballero! Suspiré y sacudí la cabeza lentamente. No quería seguirle la corriente a sus chistes. Luego ofreció a los sobrevivientes la opción de quedarse con nosotros. Su expresión era una que no había visto antes. Parecía más alegre que de costumbre. Eres bienvenido a quedarte con nosotros. Los ojos de la mujer de unos 20 años se abrieron de par en par y miró de un lado a otro entre Lee Yonuka y yo. Lee Yonuka me preguntó entonces por mi decisión. ¿No es esto lo que tú también quieres? ¿Verdad, Yundeok? Me quedé momentáneamente sin palabras. Lee Yonuka me había llamado por mi nombre. Supuse que estaba sintiendo lástima por haberme llamado líder zombie antes. Me mordí el labio, asintiendo con la cabeza. Los supervivientes del supermercado eran el tipo de personas que Soyeo necesitaba para sobrevivir en este mundo, gente que sabía ofrecer gratitud, gente que no estaba moralmente arruinada como el mafioso de antes. Después de un momento, la mujer de unos 30 años habló. Lo siento mucho, pero ¿tienes algo para comer? Sus palabras eran apenas audibles, y parecía tener dificultades para hacer contacto visual con el resto de nosotros. Sabía que no estaba en condiciones de pedir favores. Sus brazos eran dolorosamente delgados y sus mejillas estaban hundidas. Todo esto, junto con las ojeras alrededor de sus ojos, hablaban de su condición actual. Probablemente no había comido durante un par de días. Probablemente no había dormido lo suficiente porque había tenido que mantenerse alerta, y todo el movimiento para sobrevivir probablemente la había arruinado aún más. En ese momento, su mirada se posó en el pequeño, que ni siquiera podía mantener los ojos abiertos. No estaba pidiendo comida para ella. Se había tomado la libertad de pedirle comida. Lee Yonuka asintió, mirando a Choi Daye. Trajo su bolsa y sacó algo de comida enlatada y barras de chocolate para los sobrevivientes. Los ojos de la mujer brillaron cuando su mirada se posó en la comida enlatada, agradeciendo a Choi Daye mientras se apresuraba a colocar la comida enlatada en la boca del niño. Me dolió el corazón cuando la vi alimentar al niño. No había nada realmente malo en esta escena, pero no pude evitar sentirme triste. Me levanté con una bolsa de compra en la mano. Lee Yonuka me siguió y me preguntó, ¿hay algo que quieras que haga? Señalé a todos los que estaban sentados en la sala de estar, y finalmente a él. Cuida de todos. Me hizo un gesto con la cabeza como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Papá. Soyeon corrió hacia mí. Le di una palmadita en la cabeza y la levanté, llevándola de un lado a otro. Su destino final estaba en los brazos de Lee Yonuka. Lee Yonuka tomó a Soyeon y se despidió de mí. Tenía que conseguir comida antes de la puesta del sol. Necesitaba conseguir más comida ahora, ya que éramos más. Podría haberme sentido presionado, pero no lo hice. En cambio, sentí menos estrés. Todos seguíamos siendo extraños, pero había algo diferente en este grupo. Todos se cubrían las espaldas unos a otros, y ponían a los demás antes que a sí mismos. Estas eran las personas que Soyeon necesitaba en su vida para triunfar en este mundo. Tenía que ir a la escuela secundaria por la noche. El sol estaba a punto de ponerse en 1 o 2 horas. Tuve que darme prisa.
Salí, sosteniendo las bolsas de la compra.